Nos quedamos en esta cita donde el Eterno, después de haberle mostrado a Abraham que tenía que salir de sus padres, de su familia, de su parentela, de la tierra donde él nació, tenía que salir de allí, porque recordemos un poquito que su familia era una familia idólatra. Estaban haciendo ídolos. ¿Se acuerdan de la historia del más grandote que se quedó con el palo, el garrote? Para algunos dicen que era un hacha. ¿Por qué? Porque los ídolos que su padre hacía eran ídolos de madera. ¿Cuántos leyeron el Salmo 115? Porque se los dejé de tarea. ¿Sí? Salmo 115. Entonces ahí vemos que los ídolos, porque la gente dice, bueno, ¿qué es un ídolo? Hay mucha gente que dice, bueno, yo no sé qué es un ídolo. Un ídolo es toda figura que tú pongas para culto, que tiene ojos y no ven, que tiene nariz, no huele, que tiene manos, no palpan, que tiene pies y no andan. Así lo dice el Salmo 115. Entonces la familia de Abraham era una familia que se dedicaba a la construcción de esos ídolos, al negocio y vender esos ídolos en el mercado. Y recordemos que Abraham, me estaba diciendo Ian, que estaba investigando, que quizás fue enseñado por Sem, ¿verdad? Porque ellos vivían muchos años. Yo no dudo que Sem estaba por ahí. Y quizás Abraham aprendió de Sem. No lo dudo, ¿verdad? Aunque me dijiste que ibas a investigar más, tienes que investigar más de eso. Pero realmente no lo dudo. A ver si después comentamos acerca de eso. Porque Abraham estaba aprendiendo de las cosas del Eterno, obviamente. Ella era una persona muy inteligente, porque decía, papá, pues ¿cómo van a hacer algo estos ídolos? Son muertos. Él lo sabía. Y entonces el Señor se agradó de Abraham y lo saca. Dice, tienes que salirte de ahí. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecirlo. Y Dios no podía bendecir a Abraham si él no salía de en medio de su parentela. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque cuando Dios te bendice, todos los que están a tu alrededor son bendecidos. Y Dios no quería bendecir a los idólatras. ¿Aló? Está tremendo, ¿no? Dios no quería que la bendición de Abraham fuera compartida con todos aquellos que no querían obedecer al Eterno. Así que dice, sal de ahí. Sal de tu parentela, sal de tu tierra para que yo te bendiga. Imagínense, amado, nosotros al recibir la bendición de Dios somos bendición. Todo aquello que nos rodea es bendecido porque nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos creen eso? Hay un pensamiento hebraico que dice que cuando tú tienes algo es de bendición para ti cuando tú lo compartes. Fíjate bien, cuando tú tienes algo, cuando Dios te da algo, va a ser de bendición cuando tú lo compartes, porque la bendición que está en ti tiene que ser compartida hacia los demás. Así es tan poderosa la bendición que Dios nos da, que cuando Dios bendijo a Noé y le dijo, sabes que este es el pacto que yo voy a hacer contigo, le dijo, y con tus animales. ¿No es increíble? Decirle a Noé, este es el pacto que voy a hacer contigo, pero este pacto va a alcanzar hasta todo aquel animal que te rodea. Es algo maravilloso, hermanos, pensar que hasta los animales pueden encontrar y alcanzar la bendición que está en ti. Pero déjeme hacer este paréntesis que me está viniendo ahorita a mi corazón antes de continuar, porque es bien importante que entiendas esto. Porque tú puedes ser de bendición o puedes ser de maldición también. Y yo hace tiempo te dije en una predicación de dos personajes. Y uno de ellos fue precisamente, no te iba a decir Noé, pero no fue Noé, Jonás. Jonás al subirse al barco fue de bendición. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque era un hombre obediente. Qué tremendo, ¿no? Y todo lo que le rodeaba estaba en peligro por culpa de él. Ahora, Jonás conocía a Dios, Jonás escuchaba al Señor, Jonás conocía la palabra del Señor, pero no era ¿qué? Obediente a las instrucciones del Señor. Así es que, amado, podemos conocer, podemos venir, podemos traer Biblia en mano, pero si no eres obediente a su palabra, tú no vas a ser de bendición a los que te rodean. Sin embargo, lo contrapuse con otro personaje que sí era obediente, y es Rab Shaul, el apóstol Pablo.
un hombre obediente a la palabra del Señor. Y lo puse en la misma situación. ¿Cuántos recordarán esa predicación? Lo puse en la misma situación que este Jonás, en un barco. Rab Shaul iba en un barco también. Y vino una tormenta igual que con Noé. Y sin embargo la diferencia fue que se le aparece un ángel a Rab Shaul y le dice: no temas, porque ni siquiera un cabello solo va a perecer de los que están a tu lado. Y ahí no, los que iban ahí no todos eran obedientes e hijos de Dios. Pero fíjese bien el poder de la bendición del Señor, que con solo un hombre se estaba bendiciendo todo el barco, todos los que iban con él. ¡Qué tremendo! Y tú puedes ser de bendición para los que te rodean, o puedes ser de maldición. Por una persona, imagínense, viene la bendición a todo donde te está rodeando. ¿Se acuerdan también que lo uní con Coré? Israel estaba siendo maldecido y no sabían por qué. Señor, pues si te estamos obedeciendo, ¿qué está pasando? Y le dice: es que hay uno en medio de ti que no lo está haciendo. Pero ¿cómo, Señor? Sí, uno solo, una familia trajo maldición adentro de la tribu. Coré había escondido el botín que había robado en su tienda, y por eso había maldición en todo el pueblo de Israel. Wow, impresionante. Se tienen que encontrar y sacar eso de allí. ¿Sí me explico? Y está como los del barco allá con Noé, porque dijo: bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está yendo tan mal aquí? ¿A cuántos les ha pasado alguna vez eso? O sea, nada me sale bien y yo estoy tratando de obedecer al Señor y hacer todo lo que Él me dice, pero algo anda mal. ¿Cuántos les ha pasado eso? Tienes que revisar qué anda mal en tu casa, para que entonces venga bendición a tu vida. Pero vamos a regresar ahora acá. Y el Señor quería bendecir a Abraham. Y en el versículo 3 de Bereshit 12, capítulo 12, y para los que están conectando apenas, Bereshit es Génesis en griego. El nombre correcto del libro es Bereshit, capítulo 12, versículo 3. Le dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué hermoso versículo. Es uno de mis favoritos. Es uno de los versículos favoritos para mí. ¿A cuántos no les gusta este versículo? Es hermoso, hermoso. Pero tenemos que entenderlo perfectamente. Tenemos que entenderlo bien. Cuando dice bendeciré a los que te bendigan, tú ponte a pensar: ¿cómo puedo yo bendecir a Israel? Porque aquí está hablando el Eterno y está hablando de Abraham y de todos sus hijos, pero sobre todo de Israel. ¿Cómo puedes tú bendecir a Israel? No solamente con palabra, hermano. Las bendiciones no son con palabra nada más, decir: oh, te bendigo, bendigo a Israel. No, no, amado hermano. No nada más es la acción de hablar. Dicen por ahí que las palabras, ¿qué? Se las lleva el viento. Entonces, cuando tú dices: yo bendigo a Israel, o sea, qué bueno, es bonito decir eso, pero ¿realmente lo estás haciendo? No sé si me explico. Porque si tú dices algo, la palabra tiene que ir con una acción, si no, no sirve. Es como si tú le dices a tu pareja: te amo, y nunca le demuestras ese amor, y te la pasas diciéndole solamente que la amas. ¿Será cierto? Voy a llegar un momento que vas a decir: oye, puro bla, bla, bla. ¿Me explico? Por eso el Señor dijo: si le vas a decir a tu hermano te bendigo, o sea, que te vaya bien y no tengas frío, dale con qué taparse. Y entonces sí, dile: no tengas frío. ¿Me explico? Pues si le vas a decir no tengas frío y sabes que no tiene con qué taparse, de nada sirve. En otras palabras, la bendición está en la acción, en lo que tú haces por la persona. En el momento que tú das, en el momento que tú ayudas a alguien, tú estás siendo de bendición. Entonces, si tú quieres bendecir a Israel, para que tú seas bendecido con esta palabra, dice: bendeciré a los que te bendigan. Tú tienes que ver cómo puedes bendecir al pueblo de Dios. Y no solamente con palabras. Recuerda que yo te he hablado de los productos kosher. Tú puedes comprar en la tienda productos kosher certificados por el pueblo de Israel. Y no son más caros esos productos. Y sin embargo son productos kosher porque son productos limpios.
Para ti, para tu familia, arroz, frijol, leche, crema, todo eso, productos kosher. Y sabes que cada vez que compras un producto kosher, tu dinero está bendiciendo a Israel. Eso es bendecir a Israel, ¿me explico? No solamente con palabras, sino con acciones. Poderle dar a tu hermano, poderle apoyar, poderle ayudar, porque también son hijos de Abraham. Esa es la bendición. Poder dar de lo que tú tienes, compartir de la bendición que Dios te ha dado, estás bendiciendo. Y entonces dice el Señor: bendeciré a los que te bendigan, ¿verdad? Qué tremendo. Pero también dice: al que te maldiga, ¿qué? Maldeciré. Dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, si se dan cuenta, aquí en la diapositiva que puse entre paréntesis la palabra por. Porque la contraposición de la palabra en hebreo significa por, no significa en. Entonces aquí la traducción correcta debió ser: maldeciré al que te maldiga, maldeciré, y por ti. En muchas traducciones dice: y en ti, perdón, y por ti, y sobre ti, no recuerdo, ya me hice bolas, pero el punto es que es por, la palabra es por ti, no en ti, por medio de ti. Creo que así dice una traducción: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por ti. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando dice por ti, está diciendo por lo que tú estás haciendo, por la obediencia que estás teniendo por fe. Entonces van a ser todas las familias benditas. La frase en hebreo es: Benibrehu becha kol mishpechot Hadamá. Ahora, aquí en Hadamá, observen que incluso lo subrayé, porque vamos ahorita a ver esta palabra de Benibrehu, porque es muy interesante esta palabra para poder entender por qué las familias de la tierra serían benditas en Abraham. En otras palabras, ¿bendición de qué? ¿De qué bendición vas a recibir? Porque si estoy hablando de bendición, la pregunta que tú te tienes que hacer es: ¿en qué soy bendecido? ¿Me explico? ¿En qué soy bendecido en él? ¿Por qué? Porque está ahí que serán benditas las familias de la tierra. Es decir, por ejemplo, ahorita que no hay gel, ¿verdad? Que no hay el gel hand sanitizer, el alcohol que nos echamos en la mano con, no sé cómo se llama en español, desinfectante para manos, ¿verdad? Que no hay en ningún lado. ¿Cuántos han buscado eso? Y cuando lo encuentras, una botellita así está como en $12. ¿Se han dado cuenta? Y fui ayer a Georgina a orar por la casa del pastor Eli, y pasamos a Walmart y que los veo ahí. E incluso en la mañana que él fue, habían de los de marca en $1 y fracción. Y él había comprado uno. Le dije: hubieras tomado más, pero ahí dice que nada más te puedes llevar uno. Entonces, bueno, yo compré. Y ahora yo, por ejemplo, compré un botellito chiquito porque no había más. Entonces, ¿cuántos de aquí no tienen ese desinfectante? Levanten su mano. ¿Cuántos no tienen? Juanito y nuestra hermana no tiene. A ver, entonces, hermana, si yo te doy a ti uno y yo digo: bendije a mi hermana, ¿estás entendiendo? ¿Por qué fue bendecida? Porque obtuvo algo que necesita y no existe, no hay aquí. ¿Estás entendiendo cómo es la bendición? No nada más le voy a decir: hermana, la bendigo. Sí, pero ¿con qué? ¿Estamos entendiendo cómo funciona la bendición? No nada más es la palabra. ¿Se acuerdan Esaú y su hermano Jacob? El padre bendijo a Jacob. Pero cuando llegó Saúl le dice: bendíceme, padre. Dice: no tengo más que darte. Ya bendije a tu hermano, ya no te puedo bendecir a ti. ¿Se acuerdan de eso? Porque ellos sabían lo que significa bendición. Pero si no sabes qué significa bendición, tú puedes bendecir a 20 y a lo mejor les estás mintiendo. Porque la bendición va compartida con algo, con la acción del hacer. ¿Me explico? No nada más con palabras. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Aleluya, los veo pensativos.
Entonces, si yo voy a decirle a mi hermana que la voy a bendecir, es porque le voy a bendecir con algo que ella necesita y se va a sentir bendecida porque ahora tiene aquello que la puede proteger. Como esos niños que no tienen que comer y comían puro arroz con frijoles, por ejemplo, y llegaste y empezaste a dar $5, $10 y se los mandamos y comieron carne, por ejemplo. Esa es bendición, ¿no es cierto? No solamente dices, oh Padre, los bendigo, sí, pero ¿con qué? Entonces por eso vamos a ver la palabra benibrejú para ver qué significa. Porque la palabra benibrejú está puesta ahí donde dice y por ti serán benditas, benibrejú, benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué iban a ser benditas? ¿Con qué? ¿Con qué vas a ser bendito tú? Porque está hablando de todas las familias de la tierra. En ti, por ti serán benibrejú, bejakol mishpejot. Pero aquí viene la palabra que subrayé y la subrayé en medio nada más, Adamá. La palabra tierra es Eretz. Por lo tanto, si la traducción fuera así como la vemos, y por ti serán benditas todas las familias de la tierra, allí en lugar de decir Adamá diría Eretz. Pero entonces no dice Eretz para que le traduzcan como tierra. Es interesante ver que Adamá tiene aquí dos palabras, la. Y luego dice, fíjense donde subrayé, ¿qué dice? Adam. ¿Y se acuerdan qué es Adam? El nombre de la primera persona que el Señor hizo en esta tierra, del primogénito, Adam. ¿Me explico? Sacado del Adam significa el del polvo, del lodo de la tierra. Por eso tradujeron tal vez como tierra, ¿sí? Pero luego dice Adamá. ¿De qué nos habla? No solamente habla de las familias de la tierra, sino de toda persona que fue y que nació en este planeta. ¿Me explico? Por lo tanto, esta bendición no es solo para las familias de Israel. Esta bendición es para todo aquel que quiere abrazar la fe y caminar como hijo de Abraham. Dice la escritura, Pablo estaba diciendo, porque los que son de fe son de Abraham. ¿Cuántos son de fe aquí? Por lo tanto, tú te conviertes ahí en un Adamá. ¿Cuántos dicen amén a ello? Entonces, yo quiero que entiendas esto para que veas por qué entonces tú eres bendecido aquí. Tú eres bendecido aquí. ¿Cuántos son bendecidos? Mire, vamos a ver, ¿por qué iban a ser benditas todas las naciones en la tierra? Todas las familias que nacieron en este planeta, que procedemos de la tierra. Los sabios interpretan aquí cuando dice y se bendecirán, como la palabra benibrejú. La interpretan como lejabrij. Abrahá significa tomar una vid y sacar de ella un nuevo árbol. Abrahá, acodar, estirar una rama de la vid o árbol de la uva, doblada y plantarla en la tierra para que arraigue y se forme un nuevo árbol. En otras palabras, la bendición está en la nueva vida que se está creando. Ahora, para que lo puedas entender más fácil, la bendición está cuando esta vid es quitada y se trasplanta o se injerta. Esto tiene que ver con una semilla de injerto, semilla de bendición para que crezca vida. Ahora, regresando un poquito al versículo, dice, y en ti serán benibrejú. En otras palabras, será quitada un pedacito de ti para que sea sembrada una semilla en cada persona que ha nacido en este planeta. En ti, amado hermano, para que haya vida, para que des fruto. Por eso el Señor dijo, si tú no das fruto, tú no estás conectado conmigo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que no lleva fruto, lo echo al fuego.
Y el que no da fruto es porque no está conectado conmigo. Aló. Tremendo. Tú podrás decir que tú estás bien conectado con el Señor y que oras 20 horas al día, pero si no das fruto, amado hermano, tú no tienes conexión con papá. Y no dice amén, diga ouch. Porque usted tiene que dar fruto, tiene que tener su talmid, tiene que tener su discípulo para que dé fruto. Esos los que están conectados con el agua de vida. Entonces aquí la palabra que se nos está enseñando es una palabra de injertación, porque ya está el árbol. No necesitamos andar plantando más árboles, porque está un árbol perfecto, precioso, poderoso, que es el árbol de Israel, que es el árbol del Señor. ¿Y la raíz quién es? La raíz es Él. Porque la religión común te enseña que el árbol es Jesús, te dicen. No, el árbol no es Yeshua, no. El árbol es Israel. Y la escritura lo dice, ¿verdad? Tú puedes leer el primer pacto, te va a decir que Israel es el árbol. Y le llama como árbol de olivo. La raíz es nuestro Señor. Él es la raíz. Ahora, como ya está el árbol, Él quiere bendecirte. ¿Cómo? Injertándote en ese árbol precioso. En otras palabras, este versículo podría leerse de esta manera: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y por ti serán injertadas todas las personas que han nacido aquí o que han brotado de esta tierra. ¿Qué tal? Esa es la bendición que nos quiere dar nuestro Señor. Ahora tú puedes preguntarte, ¿benibrejú? ¿Bendición? ¿Cómo está eso? Que seré bendecido, injertado. Ahora, fíjense bien, esta palabra benibrejú, en el sentido llano, en el sentido literal, no significa bendición. O sea, es la connotación, pero en el sentido literal significa entremezclar. Y entremezclar es el acto de injertar, mostrando así que al injertarnos seremos bendecidos. Porque recuerden que las palabras que nosotros decimos, incluso en español, en muchas ocasiones no significan lo que queremos decir. Si tomo esto y se me cae, digo, ay, tengo dedos de mantequilla. ¿Cuántos han oído esa frase? Pero no estoy diciendo que mis dedos son de mantequilla para que vayas y cocines con ellos. Es como un slang, ¿entienden eso? Como una forma de decir que mis dedos están resbalosos porque la mantequilla es resbalosa. Entonces cuando dice benibrejú, que está diciendo mezclar o entremezclar, está dando una connotación diferente que es bendición. Bendición, ¿por qué? Porque estoy siendo injertado, estoy siendo entremezclado allí con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. Por eso es que yo entonces paso a ser bendición. ¿Me explico, hermanos? Tenemos que entenderlo para que sepamos por qué somos bendecidos. Y ahorita vas a ver en qué y por qué. Entonces mira, aquí hay varias bendiciones que Dios tiene para ti. Varias bendiciones que Dios tiene para ti. Varias. ¿En qué te ha bendecido el Señor? Cuando eres injertado en el pueblo de Israel. Primero, en las promesas. Porque aquí, amado hermano, cuando tú lees la escritura, muchos adjudican las promesas. Cuando el pueblo de Israel le está hablando, cuando el pueblo de Dios le está hablando a Israel, le está dando promesas a Israel. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios le está dando promesas a Israel, muchas, y la mayoría de las promesas son para Israel. Amado hermano, y si tú no quieres ser parte del pueblo de Israel, porque hay mucha gente antisemita, anti-israelita, pero si tú no quieres ser parte del pueblo de Israel, ¿cómo entonces quieres ser parte de las bendiciones? No se puede. No se puede. Entonces, la bendición que tenemos es que si somos injertados, somos parte del pueblo de Dios, entonces las bendiciones también son parte nuestra. De lo contrario, no.
aquellos que son antisemitas, aquellos que no quieren nada con Israel, aquellos que dicen que no quieren nada con los judíos, porque así dicen, les da miedo. Juanito, les da miedo. Hermana Marta, cuando la invitamos a una fiesta, la gente dice, no, porque vas a judaizar. O sea, tienen un rechazo tremendo por el judaísmo. Ahora, aquellos que tanto rechazan al judaísmo, yo no sé cómo le van a hacer si creen que van a ser salvos. ¿Cómo van a poder llegar y cuando entren en el reino de los cielos, si no quieren a los judíos, perdón, pero ahí va a estar repleto? Ahí está Abraham, ahí está Joseph, ahí es puro judíos. No me digan que va a estar Hitler ahí, porque entonces, imagínense, ¿quiénes van a estar allí? Entonces el rechazo al pueblo de Israel es tremendo hoy día. Pero sí queremos las bendiciones, ¿verdad? Y empezamos ahí, y que arranco, que tomo y que declaro. Es tremendo. Tremendo. ¿Cómo queremos las bendiciones si no queremos ser parte del pueblo y tomar las obligaciones también? Es triste. Pero ahora veamos la bendición que tenemos y vamos a Romanos capítulo 11. Abran su Biblia ahí, Romanos capítulo 11. ¿Ya tienen Romanos 11? Ok. Yo no, quiero leerlo para que ustedes puedan ver el contexto. Así es que lo voy a leer rapidito. Síganme con su vista. Desde el verso 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta de Pablo ahí? Así es, de ninguna manera. Todos aquellos que piensan que el pueblo judío ha sido desechado y ahora lo cambió por su iglesia, y que el pueblo de Israel no lo aceptó y que por eso ahora nosotros sí, por eso ahora somos su pueblo, es una falsa enseñanza. Se llama la teoría del reemplazo. Dios no ha desechado a su pueblo, amados hermanos. No los cambió por nosotros. Nosotros somos parte de su pueblo. Nos ha injertado con su pueblo. No ha dicho, el pueblo judío me desechó, mató a mi hijo, entonces fuera, ahora escojo a mi iglesia. Esa es la teoría del reemplazo. Y eso no es bíblico. Dios no dice, entonces, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. En otras palabras, Pablo está diciendo, si Dios desechó a su pueblo, también a mí me hubiera desechado. Sí, pero te dicen, es que a los suyos vino y los suyos no lo conoció, pastor. Los suyos, ¿quiénes son los suyos? ¿Quiénes no lo reconocieron? Porque todos sus apóstoles, todos sus talmidim eran judíos, eran hebreos. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué se refería que los suyos? Porque sacamos citas allí que ni entendemos aún. Entonces Pablo dice, yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, lo aclara, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es por base de obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, de que no pudieran entender, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en la piedra de tropiezo y en la retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces,
¿Acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. O sea, los puso como en stand-by. Y su transgresión, o sea, la de los judíos, es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles. ¿Cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol, shaliach, de los gentiles, honro mi ministerio. Si de alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, ¿qué será cuando sean aceptados? Sino vida de entre los muertos. Y si el primer pedazo de la masa es santo, también lo es ¿qué? Toda la masa. Y si la raíz es santa, la cual es el Señor, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, fíjate bien, algunas de las ramas fueron desgajadas. Una rama, por ejemplo, que fue desgajada, podemos decir Judas. Una rama desgajada, pero no porque el Señor quiso desgajarla, porque Él quiso desgajarse. ¿Cómo? Al suicidarse. Ahí se desgajó, se quitó, no es parte ya. Y luego dice así, algunas de las ramas fueron desgajadas. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, o sea los gentiles, siendo olivo silvestre, fueron injertados entre ellas. Usted, amado hermano, fue injertado, fue bendecido por la promesa de Abraham. Y aquí Rab Shaul está diciendo, ustedes han sido injertados, aleluya, entre las ramas, y fueron hechos participantes o partícipes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo que es nuestro Señor. No sean arrogantes para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Oh my gosh, tremendo. Nosotros, amados hermanos, tenemos esa gran bendición de ser contados como parte del pueblo de Israel en las naciones. Somos injertados en ese árbol del olivo que es Él. El Señor dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Estamos siendo injertados en Él. Y tal vez digas, pastor, es que ahí también dice que Él es la vid. Sí, Él es la vid, pero en este capítulo no está hablando que Él es este árbol, sino la raíz que nos sustenta a todos. Porque el tronco, todo el palo es Israel, y las ramas somos cada uno de nosotros junto con el pueblo de Israel. Ahora, cuando tú injertas algo, amado hermano, no se ve, no se nota muchas veces. Si lo haces bien, no se va a notar ese injerto. Y estás comiendo de la misma raíz, de la misma savia. Por lo tanto, todas las bendiciones también vienen a ti. Todas las bendiciones que son para ellos vienen a ti, porque tú estás injertado allí. Y al estar injertado, estás participando tanto de los beneficios como también de aquello que quizás para ti no sea beneficio. Y digo que quizás porque todas las cosas que piensas que no son buenas y que todas las cosas que piensas que son malas que vienen a tu vida, amado hermano, te he enseñado que no son malas, porque la Escritura dice que todas las cosas te ayudan para bien. Todas. Nada es malo. Nada es malo. Cuando tú estás dentro de la esfera divina de Dios, nada de lo que viene a tu vida es malo. Todo es bueno, porque es la voluntad del Señor. Por eso no tienes que temer en nada, jamás. En nada de lo que te está rodeando, de lo que está pasando a tu alrededor, perdón. No tienes que temer, porque todo lo que Dios hace para ti, para mí, es bueno. Quizás al principio no lo entendemos, pero es bueno.
Dice el versículo 21, vamos a terminar de leer aquí estos versículos hasta el 24. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Bondad y qué? Y severidad. Porque Dios es bueno, pero Él cumple su palabra. Es estricto en eso. Muchas veces la gente dice, no, es que Dios no castiga. ¿Cuántos han oído hablar de eso? ¿Sí? Muchos han dicho eso, pero es en contra de lo que dice la Biblia. Que la Biblia dice que Dios castiga a quien ama. Y si tú dices, no, Dios no castiga, estás diciendo que no te ama. Porque Dios es bueno, pero dice Pablo aquí, también es severo. Mira la bondad, dice, la bondad de Dios y la severidad de Dios. Aquí lo estás viendo. Injerta las ramas bondadosamente, pero a los que no quieren ser partícipes y obedientes, ¡pum!, son desgajadas. Ahí está la severidad de Dios allí, ¿verdad? Bondad y severidad de Dios. Severidad. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. Bondad de Dios si qué? Di conmigo, si permanezco. Así es, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Muy clarito lo dice la palabra y esto lo digo para aquellos que dicen, no, pastor, es que la salvación no se pierde. Yo puedo hacer lo que sea, yo puedo caer, yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que sea, ¿verdad? Y yo no pierdo mi salvación, soy salvo por siempre salvo. Doctrina calvinista. Qué tremendo, ¿no? Imagínate, Ian, puedo no permanecer en su bondad, no me interesa, al final me arrepiento y ya, soy salvo. ¿Será cierto? Ahí llamo a mi hermano Tom para que me dé los santos óleos y me arrepiento y ya me voy a ir al cielo. Esa es la mala enseñanza que se nos ha dado. Mala enseñanza. Aquellos que son calvinistas, lean quién fue Calvino, lean su historial, para que vean que no fue más que un asesino mundano que estableció la doctrina que no importa lo que hagas, de todas maneras vas a ser salvo. Qué triste, qué feo. Pero aquí Pablo lo está diciendo, tú no permaneces en su bondad, tú no permaneces en su palabra, en obediencia. Entonces dice también, si él no perdonó aquellas ramas, ¿por qué crees que tú vas a ser perdonado? Si no hay arrepentimiento. No, obviamente no. También tú serás cortado, lo dice. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, ¿verdad? Porque ahorita no creen en el Mesías. Pero si no permanecen en su incredulidad y creen, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. O sea, no importa. A Judas, imagínate si él se hubiera arrepentido. Porque él se arrepintió pero sin acción. Por eso se mató, porque estaba arrepentido, pero no hizo una acción correcta de arrepentimiento, no hizo teshuvá, no volvió. Por eso teshuvá es volver a Él. No nada más tener un sentimiento, oh, hice mal, perdóname porque hice mal. Eso no es arrepentimiento. Judas se ahorcó y Yehudá se ahorcó. Y se ahorcó y se rompió la rama y fue a caer y se hizo pedazos. Se suicidó. Entonces, imagínate si él realmente se hubiera arrepentido, hubiera llorado, le hubiera pedido perdón al Señor, él hubiera sido injertado otra vez en ese árbol del olivo. Porque Dios es tan misericordioso que Él perdona a todo aquel que se arrepiente. Pero cuando te arrepientes, cuando haces teshuvá, tú no tienes que volver a lo mismo. Tienes que tener un cambio serio en tu vida. No puedes jugar con Dios de que me arrepiento ahorita, mañana peco y pasado mañana me vuelvo a arrepentir. Esa es la vida de los incrédulos. Ahí andan yéndose a confesar y a pedir perdón, a lo mejor cada domingo, a lo mejor cada 2 o 3 días. Y siguen en lo mismo. Eso es burlarse de Dios. Amados hermanos, no podemos burlarnos del Señor. No podemos burlarnos de Él. Versículo 24, último versículo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre
y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más ellos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pero también tienen que hacer teshuvah. Tiene que haber ese verdadero arrepentimiento para volver al árbol del olivo. ¿Y sabes qué? Por eso dice la palabra de Dios que en el final Israel será salvo, porque van a creer en el Mesías Ben David cuando Él venga en su gloria por ti, por mí. Y ahí viene la salvación. Así es que confórtate, porque tú eres bendecido. Dile a tu hermano, soy bendecido. ¿Sí? Ahora dile, eres bendecido. Amén. Ahí tienes una promesa maravillosa. Y vamos a continuar esto para que veas cuáles son las promesas que Dios ha dado a tu vida, para que tú entiendas cuál es tu herencia. ¿Cuántos saben que son herederos? ¿Sí? Es bonito tener una herencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué heredaste? ¿Cuál es tu herencia? De parte del Señor. Y vamos a ver la herencia que tenemos y la vamos a usar, porque muchas personas no han entendido la herencia que Dios les ha dejado a través de esta bendición. Y muchas veces no hemos utilizado esta herencia. Me estaba platicando mi hermano Toño que su papá fue afectado con el coronavirus y parte de su familia, pero su mamá no. Y yo me atrevo a decir en estos momentos que su mamá está haciendo uso de la herencia que el Rey de Reyes le ha dejado. Hay una herencia poderosa y la tenemos que usar. Si no usas esa herencia, amado hermano, estamos desprotegidos. Pero si el Señor te heredó armas, poder y muchas cosas más, tienes que usarlas, y más en este tiempo. Así es que tienes que conocer qué posees, cuál es tu herencia, para que tú la puedas usar en contra del adversario, en contra de los días difíciles.